Israel es un polvorín. La destitución del ministro de Defensa ha desatado un caos en la sociedad de Israel, que cuestiona ahora mismo el liderazgo de Benjamín Netanyahu. Sumado a los rumores sobre la posible destitución de los jefes del Shin Bet. Veamos el siguiente reporte. Calles de Israel arden mientras el caos se despliega. La destitución del ministro de Defensa Yoav Gallant por parte del primer ministro Benjamín Netanyahu ha desatado una ola de protestas sin precedentes que estremecen al corazón de Israel. Una tensión palpable se adueña del país que hoy parece estar al borde del colapso. En Jerusalén, Tel Aviv, Haifa y Cesarea, las avenidas se han convertido en campos de resistencia, donde las voces de decenas de miles resuenan entre humo y barricadas. Los rumores flotan como sombras. Netanyahu, según afirman los medios, podría estar considerando también destituir al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Herzi Halevi, y al director del Servicio de Inteligencia, el Shin Bet, Ronen Bar. La fragilidad en el liderazgo militar israelí se vuelve visible. Mientras las bases tambalean y los cimientos se fracturan, en los pasillos del poder, la palabra crisis se murmura, con la mirada fija en el horizonte incierto de un conflicto que ya se extiende mucho más allá de la capacidad de control de sus gobernantes. En Jerusalén, la calle Asa es ahora una escena de enfrentamiento, donde miles se congregan a escasos metros de la casa del primer ministro. Los manifestantes han encontrado una causa común en su descontento con Netanyahu y lo que ven como su persistente autocomplacencia mientras el país se hunde más y más en el desorden. De manera inesperada, la policía ha respondido con dureza. Las imágenes se esparcen como llamas sobre un rastro de pólvora, de uniformados arrastrando cuerpos por las calles, de barricadas siendo levantadas una y otra vez. El testimonio de un menor de edad arrastrado a un callejón, detenido y finalmente liberado tras las quejas airadas de los manifestantes, se ha convertido en un símbolo inmediato de la represión. No es solo una disputa política, es un terremoto de una gestión terrible como Netanyahu. La estabilidad ya no existe. Se trata de un entorno donde el fuego del descontento ha encendido el motor de los movimientos sociales de quienes han llegado al límite de su paciencia. La organización The Day After ha lanzado su clamor: ¡basta ya! Hemos tenido suficiente. El primer ministro ha decidido perjudicar la seguridad del país para mantener su coalición. Estas palabras resuenan con fuerza en cada esquina de Jerusalén, en cada calle de Tel Aviv. En el norte, en Haifa, la tensión aumenta cuando grupos de manifestantes intentan bloquear las principales vías. La policía, con cascos y bastones en mano, parece incapaz de contener el descontento que se expande como un reguero de gasolina. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato comenzamos con este análisis. Nancy, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, mira, Elvis, ¿cómo estás? Y saludos también a todos los usuarios que nos acompañan en esta transmisión. Pues sí, lo que veníamos diciendo desde hace varias transmisiones atrás, que la situación a lo interno de Israel no estaba para nada fácil. Lo que pasa es que eso es algo que no vas a conseguir fácilmente en los medios. Incluso investigándolo es bastante difícil y uno la verdad es que no deja de impresionarse, a pesar de que trabaja en estas cosas, ¿no? Uno no deja de impresionarse de lo difícil que a veces se convierte en buscar este tipo de información en los medios, pero cuando llega un punto de ebullición como este, donde las protestas fueron innegables, bueno, lo hemos visto en todos los medios en general, ¿no? Mira, Elvis. Sí, correcto. Y además, bueno, esto es una bomba a punto de estallar y cada detalle nos revela una sociedad profundamente dividida y un gobierno al borde del colapso. Desde la perspectiva incluso de todo lo que tiene que ver con la resistencia islámica, esta inestabilidad abre unas oportunidades estratégicas que, por supuesto, van a evaluar con precisión, porque la destitución del ministro de Defensa no es solo un cambio de gabinete, es una fractura significativa en el sistema de seguridad
de la nación hebrea, que ha desatado, por supuesto, caos en las calles y ha socavado la credibilidad de Netanyahu. Y además entonces se le suman los rumores de las posibles destituciones de otros líderes de la fuerza de defensa, lo que aumenta entonces la sensación de vacío, de desconcierto en la estructura de poder de la nación hebrea como Estado. Y este es un momento crítico entonces para entender tanto las vulnerabilidades internas como las posibles implicaciones de este desorden para la región, ¿no? Primero, bueno, el contexto. La destitución ocurre en un momento donde Netanyahu ya enfrenta una feroz posición interna, nos lo explicaba Nancy en transmisiones pasadas, y que refleja entonces las protestas masivas en Jerusalén, en Tel Aviv y en Haifa. Estos disturbios no son simples expresiones de descontento por la situación que está viviendo el de a pie. Es una señal de que el liderazgo de Netanyahu ha perdido el control sobre gran parte de su sociedad. Y por supuesto, bueno, las imágenes de represión, barricadas y de jóvenes arrastrados por la policía muestra un gobierno desesperado que intenta sin éxito socavar entonces el clamor de los manifestantes. Y esto también es una debilidad muy importante para la narrativa del poder del gobierno de Netanyahu, Nancy. Sí, sí, sin lugar a dudas. O sea, representa todo un resquebrajamiento de su poder, de su gobierno, pero además también de la sociedad. Y como decíamos, no es algo nuevo. Nosotros lo veníamos adelantando bastante, lo hemos dicho en estos espacios precisamente porque conocemos el sesgo informativo que hay en este sentido, ¿no? Pero quería un poco repasar las razones que se dan para esta destitución, ¿no? Netanyahu en un comunicado dice que su confianza en Yoav Galant, se había erosionado en los últimos meses. Se supone que en teoría radica toda esta división en el asunto principalmente de los cautivos, la diferencia de pensamiento con respecto al tema de los cautivos. Recordemos que Galant había llevado adelante la idea desde hace rato de que era necesario dar prioridad al tema de los cautivos, buscar las vías para poder negociar con los movimientos del eje de resistencia, porque recordemos que no es solamente del lado palestino, sino también del lado libanés, cómo buscar los mecanismos para poder resolver esa situación, porque además responde a las demandas de la sociedad. O sea, ha habido cantidad de protestas, más tarde repasaremos un poco eso, con respecto sobre todo a este tema de los cautivos. Ha sido muy sensible y la figura que ha venido a capitalizar de alguna manera, o que había venido a capitalizar de alguna manera estas demandas, había terminado siendo el propio ministro de Defensa. Imagínate tú, o sea, cuando uno lo analiza en frío, tú te das cuenta de lo loco que está esto, loco por decirlo de una manera, ¿no? Pero que el ministro de Defensa termine siendo la voz de los que protestan en las calles a favor de que se genere un espacio para la discusión de este tema, mientras que el primer ministro es la voz de vamos para adelante, hay que meternos, hay que acabar con todo, porque al final en eso radica un poco las diferencias, sobre todo en este caso específico. Galant se convirtió en esa voz. Sí, dime, Mireille. Y además, Nancy, que los propios familiares de los cautivos incluso fueron al Parlamento y fueron a otras instancias, utilizaron el sistema judicial para criticar las acciones de Netanyahu y no abordar el tema de los cautivos, ¿no? Y esto tenía a la sociedad bastante conmocionada y muy explosiva, porque hubo protestas incluso en las calles, ¿no? Precisamente cuando estaban los familiares tratando de llegar a un acuerdo con otras instancias del gobierno para, bueno, tratar de persuadir a Netanyahu de una forma u otra.
Así es, así es. O sea, es un escenario que viene caldeándose desde hace rato y bueno, todo esto termina derivando en esta destitución. Pero además, aquí hay como varios factores, ¿no? Porque por un lado, estas son las diferencias no solamente están en este ámbito, sino que también se han expresado en ámbitos como el servicio militar obligatorio. Galat hablaba de que los ortodoxos también debían formar parte de ese servicio militar, Netanyahu es de otra posición, en fin, o sea, esto es como que la gota que derrama el vaso, porque además se trata de una relación bien compleja desde hace rato y ya eso lo veremos más adelante, pero es una figura importante porque además Galat es una figura que ha sido polémica, pero a su vez, como ha sido polémica, tiene una trayectoria militar que le ha ganado un alto nivel de respeto dentro de sus círculos, y entonces quizás por aquí también podemos ver los vestigios o otras razones por las cuales se da esta ruptura, porque resulta que al final podemos ver a un Galat que ha venido ganando un liderazgo importante y quizás esto también pudiera ir haciéndole sombra a Netanyahu en momentos donde no necesita precisamente que le hagan mucha sombra porque su propio pellejo está en juego y ya lo vamos viendo. Entonces por aquí también pudieran haber otras razones de esta destitución, ¿no crees tú, Mirelvi? Sí, correcto. Y además que la estabilidad y la cohesión había sido un pilar fundamental en el gobierno de Netanyahu, pero ahora vemos cómo la estructura de su sistema de seguridad se desborona y Netanyahu con su decisión de cesar entonces al ministro de Defensa ha puesto en duda, por supuesto, la capacidad para liderar y ha expuesto su gobierno a acusaciones de incompetencia y de paranoia también, Nancy. Y, por supuesto, la cadena de mando se rompe en un momento crítico, dejando entonces a las Fuerzas Armadas sin liderazgo, clara crisis en la nación hebrea. Y es evidente también que se observa como una descomposición entonces de todo el gobierno de Netanyahu, y no solamente en el sector militar, que incluso, Nancy, ya habíamos conversado de la fractura interna en el sector militar, porque ya las críticas no eran de uno o dos generales, sino que ya los propios soldados comenzaban a hacerle resistencia a las acciones y operaciones de Netanyahu, sobre todo por lo que hablamos del tema de la eliminación de soldados en el sur del Líbano, que eso es también otro punto crítico que fracturó entonces la conexión entre Netanyahu y las Fuerzas Armadas. Sí, sin lugar a dudas, una vez más, nosotros estamos hablando aquí de una crónica de una muerte anunciada, lo hemos venido explicando a profundidad durante todas estas emisiones y ya vemos ahorita el momento cumbre de todo lo que hemos venido explicando. Es correcto, vamos a ver la segunda parte del reporte y continuamos con el análisis. Hay una desesperación que va más allá de la protesta puntual. Hay un sentimiento de abandono y traición por parte de aquellos que juraron proteger a la nación. La atmósfera se torna irrespirable, casi como si las propias calles supieran que el país está ante una ruptura sin retorno. El nombre de Yoav Gallant resuena entre los manifestantes como un ejemplo de aquellos que han osado desafiar la narrativa oficial. Su destitución, basada en brechas significativas en la conducción de la guerra, no es otra cosa que una señal del temor de Netanyahu de perder su control sobre las Fuerzas Armadas. Gallant, quien hasta hace apenas unos días era considerado una de las figuras clave para la defensa del país, fue condenado por sus propias palabras, por sus propias decisiones, que se apartaron de los dictados del primer ministro y del gabinete. Para Netanyahu, Gallant representaba una amenaza a la unidad de su coalición y su salida ha abierto un nuevo frente de incertidumbre. Mientras tanto, en Tel Aviv, los manifestantes han bloqueado cruces y autopistas. La ciudad, una de las más vibrantes del país, se encuentra ahora inmersa en un paréntesis de caos. Es imposible avanzar, imposible retroceder.
Los edificios que solían ser testigos silenciosos de la actividad comercial y cultural ahora se estremecen ante los estruendos de la multitud. El sonido de las sirenas de la policía y los gritos de la multitud son un eco incesante que parece fusionarse con el pulso mismo de la ciudad. En medio de este panorama de tensión y conflicto, el movimiento libanés observa, atento. La debilidad interna en Israel representa para ellos una oportunidad. Los combatientes palestinos también ven en estas protestas una grieta en la fortaleza de su enemigo. En los pasillos de poder en Tel Aviv, Jerusalén y Haifa, los estrategas intentan evaluar cómo las fisuras internas podrían transformar el conflicto regional. Netanyahu ha creado un escenario de vulnerabilidad que no solo amenaza su liderazgo, sino también la posición de Israel como un Estado estable en un entorno ya de por sí volátil. Ronen Bar, el jefe del Shin Bet, y Herzi Halevi, jefe del Estado Mayor, podrían ser los siguientes en la lista negra de Netanyahu. El temor y la paranoia se apoderan de la estructura del poder. Mientras tanto, los movimientos del primer ministro no hacen sino aumentar la incertidumbre dentro de las fuerzas que deberían garantizar la seguridad del país. Continuamos con este análisis, Nancy. Me quedo con una frase de esta parte del video que dice: el nombre de Yoav Galant resuena en las calles. Creo que ahí podemos hablar un poco de las razones también que puede esconder esta destitución, además de las diferencias, ¿no? Fíjate que en un reportaje de la propia BBC sobre la salida, donde indagaban al respecto de la salida de este ministro, porque además no es cualquier ministro, es súper conocido. Incluso nosotros en Occidente pues lo hemos visto como una de las figuras importantes en todo esto. Ellos, en un reportaje titulado ¿Por qué Netanyahu despidió al ministro de Defensa en medio de la guerra en Gaza y Líbano?, ellos mismos dicen, cito, Netanyahu y Galant mantienen desde hace tiempo una relación de trabajo conflictiva y durante el último año ha habido informes de peleas a gritos entre los dos hombres por la estrategia de la guerra de Israel en Gaza. Imagínate tú, peleas a gritos, o sea, eso llegó a un punto en el que ya no se podía más, sin lugar a dudas, y lo dice, no lo estamos diciendo nosotros, son informes de la propia BBC, investigaciones realizadas por la propia BBC con respecto a esta salida. Sí, correcto. Bueno, es que además el impacto, Nancy, de esta crisis en la nación hebrea no se limita al frente militar, sino que, bueno, a nivel político, la destitución y la posible salida de otros líderes generan un vacío de poder sin precedentes, ¿no? La destitución es tan grave que incluso han salido a exigir un cambio inmediato, ¿no? Entonces acusan a Netanyahu de sacrificar la seguridad nacional en beneficio de su coalición política, sacrificando la vida de los soldados, sacrificando la vida de los que están capturados. Y pues este tipo de declaraciones públicas en una sociedad tan jerárquica como la de la nación hebrea solo es significativa cuando el propio Estado y en su conjunto la población apoya este tipo de medidas, ¿no? Pero esto ha causado todo lo contrario, porque ahora refuerza la percepción de que el país está en un estado de emergencia política, que esto también lo está viendo todo Occidente, ¿no? En este contexto, cualquier intento de Netanyahu de reafirmar su control podría ser interpretado como una acción desesperada que, lejos de estabilizar la situación, lo que va a hacer es exacerbar la crisis y que el propio pueblo le haga resistencia. Porque además, él insiste con las incursiones terrestres en el sur del Líbano, y justo hoy, Nancy, la propia nación hebrea confirma la eliminación de otros grupos de sus militares en el Líbano, y el propio ejército lo confirma. Un componente de 5 soldados
de la brigada de Nahal fueron eliminados en las últimas horas durante un combate en el sur del Líbano. Por supuesto, en enfrentamientos con el movimiento de resistencia islámica. Y esta brigada de Nahal ha desarrollado operaciones tanto en el sur del Líbano como también en el norte de los territorios ocupados, bajo el pretexto de localizar almacenes y armamento. Y esto lo dice el propio ejército. Y allí es cuando entonces vemos reflejada la ruptura que hay en el sector militar, en la nación hebrea, porque ya son ellos mismos que están diciendo que enfrentan una crisis cada vez más violenta y son los soldados que no quieren incorporarse a sus filas porque están desgastados psicológicamente tras un año de guerra que no demuestra ningún avance concreto. Y esto no lo estoy diciendo yo, esto es una noticia de un medio de la nación hebrea, que es confirmado por un comunicado del propio ejército. Se hace la destitución del ministro de Defensa, se conocen los resultados de la operación de esta brigada y los mismos medios de comunicación, aprovechando también el tema de la convulsión social que hay en este momento, pues lanzan la noticia que siguen muriendo soldados en una operación que insiste Netanyahu que es vital, pero que lleva un año y ellos mismos están reconociendo que no han logrado ningún avance significativo, sino todo lo contrario. La eliminación de sus propios soldados que ya tienen un año y que ya no quieren seguir peleando. Y además, otra cosa interesante que el mismo medio de la nación hebrea refleja es que los soldados ya no quieren pertenecer a las filas. Imagínate hasta dónde ha llegado toda la división a lo interno, ¿no? Y es que además no es una división que venga desde ahorita. Nosotros lo hemos venido relatando, pero sobre todo, en el caso de esta destitución de Yoav Gallant, es una relación que ha venido resquebrajándose desde hace tiempo. De hecho, ellos han tenido múltiples encuentros y desencuentros, incluso importante este dato, no es la primera vez que destituyen al ministro de Defensa, a Yoav Gallant. O sea, en 2023, hay un precedente de esto, en 2023 Netanyahu hizo exactamente lo mismo, lo destituyó, pero en esa ocasión fue producto, eso fue en marzo de 2023, fue producto de las diferencias con respecto a la reforma judicial. Un escenario bastante parecido en el que también había un montón de protestas. Y en ese momento Gallant manifestó públicamente su preocupación por las divisiones que dicha reforma podría generar dentro de la sociedad israelí. Recordemos que ese fue también, como les decía, otro escenario en el que se generaron múltiples protestas en estas mismas ciudades. Y a él le preocupaba, él manifestó en ese momento la preocupación de cómo esto podría impactar no solamente en la cohesión de la sociedad, sino en la de las Fuerzas Armadas. Una postura que fue interpretada por Netanyahu como una amenaza total al control de su gobierno y que lo llevó a destituirlo en marzo de 2023. Entonces, esto es como una relación tóxica entre estos dos señores, ¿no? Mira, Elvis. Sí, correcto. Ahora, él lo destituye y luego lo vuelve a incorporar en el cargo. Entonces, ahí hay algo que tiene que ver con la presión, entonces, y lo que refleja es, Nancy, me parece a mí, que hay presiones también internas en el propio gobierno de Netanyahu. Sí, es que ¿sabes qué pasó después? O sea, pasó exactamente lo mismo que ahorita. La gente se fue a la calle, protesta tras protesta tras protesta, la gente pidiendo que se revisara esta decisión
y por supuesto que en ese entonces Netanyahu reculó y lo volvió a colocar, lo puso otra vez, pero además me imagino que entendiendo, en ese momento entendió el peso, empezó a ver el peso que tenía, porque en ese momento las protestas eran claras, eran pidiendo la restitución de él. Ojo, en estas protestas también ha sucedido lo mismo, pero claro, aquí hay un contexto distinto y tiene que ver el tema de los cautivos, que ha sido un motor de movilización a lo interno de Israel, ¿no? Pero en este momento él le tocó otra vez reincorporarlo, y esto sin lugar a dudas marcó un episodio de división entre ellos, pero a su vez de división de necesidad de cooperación, una relación bastante compleja. No, porque además también está la visión estadounidense, ¿no? Que tiene mucho que decir allí, porque recuérdate que Estados Unidos es quien financia, al final de cuentas, ¿no? Y si a Estados Unidos no le conviene una división interna en el propio gobierno de Netanyahu por sus intereses en Medio Oriente, pues Netanyahu tiene que ajustarse, ¿no? También a lo que Washington quiera decidir, ¿no? Porque el completo financiamiento lo tiene Estados Unidos, y en este sentido, si a Estados Unidos no le conviene una división interna, tanto en el gobierno, en el sector político, como en el sector militar, pues obviamente probablemente le hayan jarado las orejas a Netanyahu. Hey, estás causando una división interna en el sector militar, una implosión interna también en la propia sociedad, y no necesitamos eso ahora. Recuérdate, comenzaban las incursiones fuertes en Medio Oriente por parte de Israel, y no podían mostrar ese tipo de debilidades, y aumentando la ofensiva en el sur del Líbano, ¿no? Y además con todo lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Y eso también es una situación que ahora le complica más la imagen a Netanyahu, y por supuesto lo que genera y lo que se ve es una gran debilidad en su propio gobierno. Sí, sin lugar a dudas, hay muestras de todo menos de fortaleza. O sea, creo que queda como claro una división entre ellos, quizás ellos tienen puntos de encuentro en aspectos de seguridad nacional, pero lo que tiene que ver sobre todo con política interna, quizás es donde estén las mayores divisiones, pues quizás pudiera estar por ahí el hecho. Vamos a ver la última parte del reporte y hacemos las consideraciones finales. Sin un liderazgo claro, las Fuerzas Armadas israelíes podrían quedar fragmentadas, incapaces de actuar con la unidad necesaria en caso de un ataque desde el exterior. La incertidumbre y la falta de cohesión han llevado a los analistas a preguntarse si Israel podrá sobrevivir a esta crisis interna sin precedentes. Netanyahu, quien siempre ha buscado proyectar una imagen de fuerza y determinación, parece estar perdiendo el control sobre el relato. En lugar de cohesión, el país se enfrenta ahora a la desunión, y sus enemigos internos y externos encuentran nuevas formas de aprovecharse de esta fragilidad. La salida de Gallant, quien intentó actuar como una voz de moderación y precaución en medio del conflicto, ha dejado un vacío que no ha hecho sino intensificar la sensación de que Israel camina sobre una cuerda floja. En las últimas horas, informes también sugieren que los militares de alto rango, tradicionalmente leales al Estado, están comenzando a mostrar signos de descontento con las decisiones del primer ministro. En las bases de la FDI, el descontento se mezcla con el desconcierto. Los soldados que han dedicado su vida a su defensa de Israel sienten que están siendo traicionados por un liderazgo más interesado en preservar su coalición política que en garantizar la seguridad del país. Los mensajes anónimos de oficiales a sus superiores se acumulan. En ellos se pide claridad, unidad y liderazgo, algo que Netanyahu parece incapaz de proporcionar. El caos en las calles refleja un sentimiento mucho más profundo. La nación está dividida. Netanyahu ha hecho tambalear la estructura misma del país y la estabilidad que alguna vez
fue su más grande fortaleza, ahora pende de un hilo. Consideraciones finales. Sí, sin lugar a dudas, yo creo que se debe estar evaluando bien el asunto porque como veíamos en el video, se habla también de las destituciones del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa, Herzi Halevi, y de la posible destitución también de Ronen Bar, el actual director de seguridad interior de Israel. Sería muy complejo, entendiendo todo lo que ha sucedido luego de la destitución del ministro de Defensa, incursionar también en esta. Ojo, porque también las diferencias un poco que se han tenido o que tuvo con el ministro de Defensa, también se tienen a menor escala con estos dos cargos, ¿no? Con estas dos personas. Tienen igualmente un histórico de relaciones complejas, de relaciones que se han mantenido en equilibrio producto de la necesidad, producto de este tema de quizás encuentros en términos de lo que tiene que ver con la seguridad nacional, pero desencuentros en la forma en la que se maneja la política a lo interno y la vinculación entre estas dos, ¿no? Hay como una visión compartida allí de Yoav Galán con estos dos actores. Entonces, pero habría que evaluarlo porque además en las últimas horas también hemos visto, me imagino que tú también lo has visto, Vinelvi, los videos de posibles azonadas militares en Israel, militares andando por las calles, como con rumbo hacia protestar también. Entonces, tiene que ver con mucho cuidado el escenario, porque entonces ya no sería solamente los ciudadanos, el pueblo como tal en la calle protestando, sino entonces a eso súmale también que vaya a haber toda una zonada militar. Es un escenario bien, bien complejo. Yo creo que se debe estar evaluando en tal caso la destitución de estos dos actores, pero bueno, ya uno no sabe con Netanyahu. Sí, claro, es que bueno, hasta ahora proyecta una señal débil, vulnerable. Yo creo que uno de los peores episodios de crisis de control de Netanyahu. Y bueno, no solo se trata de una oportunidad de observación, ¿no? Porque también es un momento para evaluar y planificar las acciones por parte, y hablo de la resistencia islámica, para pues aprovechar esa distracción en las Fuerzas Armadas y la falta de coordinación en su mando. Y entonces es un escenario en donde la nación hebrea está con una crisis interna de una magnitud y yo diría bien grave, porque Netanyahu está tocando sus propias Fuerzas Armadas, ¿eh? Y bueno, todo el mundo sabe que cuando hay un descontento de tal nivel en las Fuerzas Armadas, puede suceder cualquier cosa, ¿no? Así es. Y además la posibilidad de enfrentar entonces los ataques externos, con la misma intensidad con la que viene atacando la resistencia islámica. Entonces, cada vez se infiltra una paranoia en el nivel de estado del gobierno de Netanyahu, y esta incertidumbre se traduce entonces en la falta de previsibilidad de lo que pueda hacer entonces sus adversarios, ¿no? Y la situación se deteriora, Nancy, pero con una rapidez impresionante. Y pues Netanyahu ya optó por medidas agresivas para reprimir las protestas, para tratar de mantener el control. Y esto lo que hizo fue enfurecer más a las masas. Y, por supuesto, desgastar aún más entonces a las fuerzas internas de seguridad del Estado y provocar entonces una reacción con las Fuerzas Armadas, que es lo que tú dices, ¿no? Entonces está digamos que dos componentes allí que están encontrados, porque las Fuerzas Armadas están a favor de el ministro que fue destituido, y la policía, o sea, la seguridad interna del Estado,
está reprimiendo a la gente que está manifestando, y esto es algo que pone a los soldados aún más molestos y que ya vienen entonces arrastrando un tema de salud mental bastante fuerte, de desgaste, de decisiones arbitrarias, y hay un choque allí bastante peligroso, Nancy, en este sentido, ¿no? Y además entonces pasa esta situación interna en la nación hebrea e inmediatamente se pronuncia Irán. Inmediatamente, Nancy. Y pues resalta entonces Irán en su discurso las victorias alcanzadas por el movimiento libanés y por el movimiento palestino ante Netanyahu. Entonces, el líder de la revolución islámica, estoy hablando del ayatolá, se ha reunido el día de ayer con miembros de la Asamblea de Expertos de Irán, oportunidad en la cual ha enlazado las victorias de la resistencia islámica frente al régimen de Netanyahu. Y el ayatolá, al referirse a la conciencia de estos días, en los últimos 40 días, ha dicho que se ha alcanzado grandes victorias por parte de la resistencia islámica y ha resaltado las vulnerabilidades del gobierno de Netanyahu. Incluso ha asegurado que la resistencia islámica ha experimentado un crecimiento fenomenal, y estoy usando sus palabras, de tal manera que a pesar de que el enemigo contaba con una amplia gama de armas, materiales y propagandas, no pudo con la voluntad impresionante del movimiento de la resistencia islámica. Tremendas palabras, ¿no? Porque entonces vemos que mientras todo esto está pasando en la nación hebrea, pues entonces la resistencia islámica aún se fortalece más, ¿no? En todo sentido, Nancy. Sí, y además, en el marco de estas palabras, en el marco de todo lo que está sucediendo, este recién destituido ministro carga en contra de Netanyahu diciendo, no queda nada por hacer en Gaza. Eso lo está diciendo él, que sabe muy bien de lo que está hablando. Eso es uno. Y además de esto, le sugiere a los familiares de los rehenes secuestrados que en una reunión que ha mantenido además con estos familiares, que sigan presionando al primer ministro para conseguir un acuerdo, porque solo él lo puede decidir. O sea, ¿qué es eso? Cuando tú les dices que sigan presionando, es que vayan a las calles, sigan en las calles, porque correcto, además saben qué es lo que ya lograron una vez con eso. Entonces, todo el mundo echándole leña al fuego. Un escenario bien interesante, y este compañero, más allá de que uno pueda tener los señalamientos que pueda tener sobre este actor en específico, es notorio el liderazgo que tiene. No se puede negar. O sea, una persona que ya fue destituida en 2023 y te tocó volver a colocarlo porque el movimiento de calle fue muy grande, ya tú sabes lo que se trae, ¿no? No es cualquier persona. Es un actor que tienes que ver con mucho cuidado. Y estoy seguro que eso es lo que está midiendo Netanyahu. Lo que pasa es que ya no le da para más. O sea, ya Netanyahu ha quemado todos sus cartuchos, todas las posibilidades de sobrevivir, de bandear, de esquivar los golpes que le vienen, ya creo que las ha agotado todas. De verdad que el escenario está bien complejo para Netanyahu. Es correcto. Veremos, Nancy, entonces si Estados Unidos se pronuncia al respecto, porque hay intereses allí en Estados Unidos que supongo que van a querer tocar con Netanyahu, sobre todo para que trate de controlar entonces la presión interna que está sobre su gobierno, que pone en duda también en el escenario internacional la capacidad de Netanyahu para manejar la situación y
los objetivos que tiene Estados Unidos y Occidente en Medio Oriente, ¿no? Y pudiesen ellos dudar de la capacidad de Netanyahu para ser el brazo ejecutor en esa región que le interesa muchísimo a Occidente. Vamos a estar muy pendientes, amigos de Prensa Alternativa, de toda la situación y en qué dice Estados Unidos, las próximas declaraciones de Netanyahu y todo lo que esté pasando en Medio Oriente para informarles a ustedes en tiempo real. Gracias, Nancy, por estar con nosotros. Gracias a ti también, Mirelis, y gracias a todos los usuarios que nos acompañaron en la transmisión. Los invitamos a ver los contenidos, a compartirlos y nos vemos en una próxima oportunidad. Como siempre, amigos de Prensa Alternativa, los leemos en los comentarios. Siempre estamos muy pendientes de lo que ustedes nos sugieren allí. Y, por supuesto, la invitación a que se suscriban a nuestro canal, a que reaccionen a nuestros videos, lo compartan, le den me gusta. Nos vemos en una próxima oportunidad.